Recording in progress. Especializada en servicios fiscales, SCAT es una de las únicas dos firmas mexicanas con presencia internacional. Actualmente contamos con oficinas en México, Uruguay, Estados Unidos y España. Con 12 socios y más de 90 profesionales, nuestro crecimiento se debe a que somos una firma sustentada en la calidad de nuestro equipo y en la ética profesional impecable que caracteriza a cada uno de los que lo formamos. El prestigio profesional que nos acompaña en Latinoamérica y otras partes del mundo es el resultado de una experiencia comprobada y de nuestra filosofía enfocada en el cliente que va más allá de la asesoría fiscal. A través de nuestra filosofía Beyond Tax Advisory, nuestro objetivo es potencializar la satisfacción del cliente y ofrecerle más valor del esperado por medio de actualizaciones sistemáticas en impuestos y nuestra disposición de dar la milla extra en todas nuestras actividades. Trabajo creativo e intelectual de excelente calidad. Acompañar a nuestros clientes más allá de lo que la competencia acostumbra. Confianza total. Sabemos que los servicios fiscales tienen que ser cercanos y ágiles. Los especialistas deben responder con inteligencia y creatividad. En SCAT actuamos en consecuencia dejando atrás las acostumbradas respuestas lentas y burocráticas de grandes compañías. SCAT cubre aspectos fiscales locales e internacionales con enfoque multidisciplinario de servicios que se encuentran disponibles para compañías que operan con inversiones nacionales, extranjeras o mixtas. Consultoría y planeación fiscal, outsourcing fiscal y cumplimiento, impuestos internacionales, litigio fiscal, precios de transferencia, comercio exterior y aduanas, fusiones y adquisiciones, expatriados. Pilares de la visión SCAT: ser honesto, ser transparente, ser sorprendente, honrar nuestra palabra, hacer todo con calidad, ser amable, humilde y natural. Nuestros clientes, autoridades fiscales e incluso nuestra competencia dan testimonio de respeto y reconocimiento a nuestros socios. LeadersLeague nos cataloga como una firma excelente de servicios fiscales. El International Tax Review nos ubica en la banda 2 al mismo nivel de 2 de las Big Four. Contamos con penetración en diversos sectores. Vale la pena resaltar los del sistema financiero como bancos extranjeros, fondos de inversión, el sector inmobiliario, farmacéutico, energético y automotriz. Asesoramos a entidades del gobierno como NAFINSA y el SENACE, Centro Nacional de Control de Energía. Síguenos y conoce la experiencia Beyond Tax Advisory. En SCAT, vamos más allá de tus necesidades. Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar del día de hoy y muchas gracias por acompañarnos. Soy Julia Castillo, socia de Legal y Controversia Fiscal de SCAT, y nos da mucho gusto poder platicar con ustedes el día de hoy. Como ustedes habrán visto en nuestros webinars, buscamos mantenerlos en actualidad con los temas más relevantes y con la finalidad de que ustedes puedan identificar los temas de vanguardia, donde es importante poner atención o existe algún elemento relevante de identificar. Y es el caso en el tema que hemos elegido el día de hoy con los actos no objeto en materia de IVA, porque la importancia de este tema, como lo vamos a ir platicando sobre la marcha, es no solamente porque se incorporó esta definición a la ley y con ello pues empieza a haber implicaciones a partir de este año y los siguientes, sino también porque, como lo vamos a platicar a lo largo de este webinar, esto se proyecta hacia atrás por la interpretación que ha tenido el SAT en los últimos años y algunos criterios que, por supuesto, vamos a platicar con detenimiento. Y desde luego, por la importancia de definir o de revisar con detalle la definición, y se van a dar cuenta con estos casos prácticos que queremos exponerles hasta dónde podemos llegar
en el discernimiento de qué postura debemos de tomar en el tema. Entonces, me permito presentar a los expositores, que son mis socios Felipe Mendoza, socio de consultoría y cumplimiento fiscal en la Ciudad de México, así como mi socio César Gámez, socio de consultoría y cumplimiento fiscal en la Ciudad de Guadalajara, y su servidora Julia Castillo, socia de legal y controversia fiscal. Para efectos de la estructura del webinar, antes de entrar, digamos, a la exposición, queremos compartirles que el objetivo para nosotros en esta ocasión es desarrollar casos prácticos para ir poniendo, digamos, en blanco y negro cómo se proyectan los impactos de este tema. Y una buena parte de la exposición la vamos a dedicar a ello. Pero decidimos empezar con una explicación o repaso de cómo ha ido evolucionando el tema desde que por primera vez nace en la ley y lo abordan los tribunales, cómo ha ido evolucionando desde aquel momento que era favorable para el contribuyente a los criterios que actualmente prevalecen para el SAT y para llegar al texto en vigor, y después de eso poner ya, digamos, en blanco y negro con estos ejemplos que queremos presentarles hasta dónde puede llegar la definición. Entonces, los primeros minutos de la exposición los vamos a dedicar a hacer este repaso de los antecedentes de cómo ha evolucionado, y después vamos a entrar a los casos prácticos en una mesa de discusión de puntos de debate que nos parece importante que ustedes tengan en consideración. Entonces, sin más preámbulo y entrando de lleno a la exposición, recordar que a partir de este año se incorporó a la ley el concepto de actos no objeto para que además jueguen el factor de acreditamiento, recordando que se incluyó el artículo 4A para definir lo que son los actos no objeto, y simplemente recordar que esa definición está compuesta en esencia de 3 elementos. Actos distintos a los que prevé el artículo 1A, que sucedan en territorio nacional, es decir, actos distintos a enajenación, prestación de servicios, otorgamiento de uso, goce o importación de bienes, o bien actos que son realizados fuera de territorio nacional, y en ambos casos vinculado a que se obtengan ingresos o contraprestaciones para cuya obtención hay erogaciones que llevan o causaron IVA. En esencia, esos son los elementos de esta definición, y como todos sabemos, la relevancia de esta definición es que se señala expresamente que el concepto de actos no objeto debe de considerarse en la determinación del factor de acreditamiento cuando tenemos actividades mixtas, es decir, tanto grabadas, exentas o inclusive en objeto. Entonces, pasamos a la siguiente lámina, y desde ahorita quisiéramos ir destacando hacia dónde vamos a dirigir el foco en este webinar. Y como anticipaba en los primeros minutos de arranque de este webinar, la importancia del tema es porque ciertamente ya tenemos una definición expresamente en la ley a partir de 2022 y que además nos obliga expresamente a considerar esos actos al determinar el IVA acreditable y por ende determinar un factor de acreditamiento. Pero además debemos de poner atención en que debemos de cuidar los ejercicios previos, los últimos 5 ejercicios anteriores a 2022, porque el SAT ya tenía una postura de interpretación, y como lo vamos a ver a lo largo del webinar, para el SAT siempre ha sido de una forma. Entonces, es importante que empecemos a reflexionar y recordemos que debemos de poner atención en esos ejercicios previos. Si además esto lo combinamos con el hecho de que los criterios de los tribunales fueron evolucionando y teníamos un origen de criterios muy favorables al contribuyente y a lo largo del camino fueron evolucionando, donde ahora existen criterios en contra, por eso nos parece relevante también ponerles este tema en la mesa. Y además, el siguiente punto relevante es que a partir de 2022, en realidad este tema se vuelve una nueva discusión, porque ya hay una definición y diría uno, bueno, pues ya está lista la definición, ya tenemos un elemento, pero cuando entramos a un análisis agudo de la definición, les vamos a demostrar con nuestros ejemplos hasta dónde puede llegar o hasta dónde debemos de analizar el alcance de la definición tal cual como quedó establecida y hasta dónde puede llegar. Y eso además nos va a llevar a reflexionar qué postura estamos tomando frente a las disposiciones vigentes, si estamos siendo, digamos, adecuadamente
congruentes con el contenido de la misma, o si estamos yendo demasiado conservadores o inclusive estamos tal vez aplicando inadecuadamente la disposición. Entonces, esa es parte de lo que nosotros queremos exponer en este webinar para que ustedes puedan identificar, digamos, con esta reflexión muy aguda, los distintos escenarios que se presentan a partir de la nueva definición. Entonces, empezando con los antecedentes, que les prometo que no vamos a ser demasiado extensos, solamente queremos poner lo principal para sentar las bases de los ejemplos que queremos poner. Les diríamos que el antecedente más remoto en el tema del factor del acreditamiento, si ustedes recuerdan, viene de 2004, cuando por primera vez en la ley pretendieron establecer que para determinar el factor de acreditamiento se tenían que tomar en consideración las operaciones realizadas en el año inmediato anterior. Y eso fue materia de declaratoria de inconstitucionalidad por la Suprema Corte en el 2004. Si pensáramos ya el tema de actos no objeto, su antecedente más remoto es a partir de la legislación de 2005, cuando se incorpora expresamente a la ley esta mención de que en el factor de acreditamiento tiene que considerarse los actos no objeto, y en aquel entonces era lo único que se establecía sin una definición, y con motivo de ello la Suprema Corte en el 2006 declaró inconstitucional esa disposición. En las siguientes láminas vamos a profundizar en cada uno de estos puntos, y ahorita es simplemente poner el panorama de manera muy amplia. Con motivo de esa declaratoria de inconstitucionalidad en el 2006, porque no existe una definición, el propio SAT tomó una postura favorable a los contribuyentes y existía este criterio normativo que se dio a conocer propiamente en el 2013 y estuvo hasta 2018 vigente bajo esta misma línea siguiendo la jurisprudencia de la Suprema Corte. Como ustedes verán, veníamos con estas decisiones favorables cuando la discusión toma un giro porque la autoridad fiscal vuelve a llevar la discusión a través de auditorías y eventualmente juicios para incorporar otra vez la discusión de decir los actos no objeto no deberían de considerarse en el factor de acreditamiento. Y en ese sentido empieza una nueva discusión que nos lleva a una jurisprudencia en 2015 donde toma una postura que reconoce que ciertos actos no son objeto del IVA y que en esa medida debe de considerarse la proporción y que representan los actos no objeto. Eso lleva a su vez a que el SAT también modifique su criterio normativo y en 2018 publica un nuevo criterio justamente sustentándose en esa jurisprudencia para decir en el factor de acreditamiento se debe de considerar los actos no objeto. Y eso finalmente culmina, como ustedes recordarán, en el 2020 con una iniciativa para incorporar esta limitante expresamente de los actos no objeto, pero en aquel momento no fue aprobada porque a nivel de Cámara de Origen, es decir, Cámara de Diputados, dijeron se tiene que analizar con más detenimiento y finalmente la reforma 2022 es cuando ya entra en vigor, que es el texto que tenemos. Entonces, con base en estas premisas, vamos a profundizar de manera breve en cada uno de estos temas para traer muy claros los puntos que nos parecen relevantes tener muy presentes para los ejemplos que les vamos a platicar. Perdón, Julia, antes de avanzar, si vemos el resumen que tienes de todos los antecedentes, creo que es evidente cómo hemos transitado desde varios años, dando bandazos, ¿no? Porque por la explicación que nos dabas, la primera postura, primero querían regular los actos no objeto con esa reforma de 2003, que si mal no recuerdo estuvo vigente solo un par de meses, y cosa curiosa, hubo una reforma fiscal interna en esos años, en donde le dieron reversa a esta situación, porque si mal no recuerdo, la carencia que tenía esa reforma era la falta de definición de actos no objeto. O sea, solamente se estaba procurando castigar con el efecto del acreditamiento o con unas menciones de actos no objeto sin definir a qué se refería la norma con ese concepto. Entonces, solo estuvo por ahí un periodo de tiempo y luego este precedente de jurisprudencia que nos comentas, favorable a los contribuyentes, ¿no? Entonces, digamos que hasta 2013, o sea, un periodo de, déjame decirlo, 10 años,
era evidente que los actos no objeto no tenían repercusiones en la determinación del IVA de los contribuyentes. Y drásticamente cambiamos, ahora sí que como se dirá, de 360 el enfoque, porque a partir de 2015 la tendencia es modificada y salvo comentarios de Felipe o tuyos, el efecto primordial es el castigo que tendrías en el acreditamiento de las erogaciones que realicen los contribuyentes, en donde el SAT vio pues una oportunidad de recaudación al justificar que si tú realizas estos actos no objeto, esos de alguna manera fueron, los ingresos vinculados a esos actos fueron obtenidos a través de erogaciones que llevan un IVA acreditable y que no pudieras tú acreditarte ni el IVA 100% relacionado a los actos no objeto, ni tampoco en la proporción de las erogaciones que se utilizan para actos mixtos, ¿no? Tanto grabados, exentos como no objeto. Entonces, aquí digo, para efectos de ir anticipando un poco más la discusión que tendremos adelante, es un cambio muy drástico de unos años, o sea, digamos 10 años que permanecimos tranquilos y donde de repente nos cambia la situación con 2015, que seguramente ahorita nos platicarás los pormenores de esa jurisprudencia, y luego el criterio normativo del SAT diciendo, oye, para la determinación del IVA acreditable tendrás que castigar en la medida de que ese IVA esté relacionado con actos no objeto, otra vez teniendo la carencia de la definición, lo cual entiendo ahora ya se subsanó con la reforma 2020. Lo comento de esta forma porque al inicio tú señalabas, oye, hay que tener esta atención a los últimos 5 años porque ahí podemos tener un riesgo potencial. Esos 5 años, creo que dependiendo de las circunstancias, pudiéramos tener elementos para justificar por qué no castigamos el acreditamiento del IVA o por qué sí, dependiendo de la postura de cada compañía, ¿no? Principalmente porque la definición es a partir de 2022, ¿no? Digo, no sé qué opinan al respecto. Digo, aprovechando los antecedentes y que evidentemente vamos a retomar la definición porque nos va a ayudar para los ejemplos prácticos que vamos a compartir. Sí, totalmente de acuerdo, César. La verdad es que muchos años tuvimos esta posibilidad de considerarlo favorable y de pronto el SAT retoma esta idea, ¿no? Y si seguimos avanzando en las láminas y nos adentramos en esta jurisprudencia del 2006 que puntualizaba, César, es favorable para los contribuyentes. En aquel entonces el Pleno de la Suprema Corte estableció, digamos, 3 elementos fundamentales, ¿no? No citamos toda la tesis para no poner demasiada información, pero tienen ahí el número de la tesis y lo más relevante es lo que ven en estos bullets. Para la Corte fue importante el establecer que el tema de los actos no objeto es un elemento normativo relevante en el cálculo y esto va a ser muy importante que lo recordemos. El segundo punto relevante es que como no había una definición de lo que era actos no objeto porque solamente decía considera los actos no objeto en el factor, la Suprema Corte dijo es que entonces cualquier hecho material que pudiera ser el contribuyente es un acto no objeto, es decir, eso generaba incertidumbre, todo podría ser no objeto, eso no puede ser. Y con base en eso fue que se declaró violación al principio de legalidad tributaria y por ende inconstitucional. Pero además, lo que ustedes ven en el último bullet también es relevante, porque decía, es que deja abierto a la autoridad administrativa que sea ella quien configure los supuestos, tanto de lo que puede ser un acto no objeto, como inclusive del valor que se le va a atribuir a ese acto no objeto para que pueda jugar en el factor de acreditamiento. Entonces, con base en estos elementos fue que se declaró que violaba el principio de legalidad y por supuesto no se entró a más, hasta ahí quedó la discusión. Se reforma la ley, como decía César, como normalmente no sucede en aquel momento, se hace una reforma medio año para quitar la disposición y entonces muchos años nos mantuvimos como en ese estatus de reconocer todos, autoridad, contribuyente, tribunales, que en el factor de acreditamiento no debía jugar los actos no objeto, con independencia de que tuviera erogaciones que pudieran estar vinculadas directa o indirectamente con esos actos no objeto. Si pasamos a la siguiente lámina, decíamos que la propia autoridad en el 2013 fue consistente con este criterio
y en su criterio normativo reconoció expresamente eso, como ustedes ven en el segundo bullet. Expresamente el criterio normativo reconocía que para determinar la proporción no debíamos incluir el valor de las actividades distintas a las que se refiere el artículo primero. Noten cómo vamos en congruencia con lo que dijo la Corte. Tiene que haber una definición de actos no objeto. Si no la hay, entonces no voy a considerarlo para limitar el factor de acreditamiento. Y además, hasta este punto, como ustedes podrán observar, en ningún momento hablábamos de los actos fuera de territorio nacional. La discusión llegaba a los actos distintos de los que se establecen en el artículo primero, pero no traíamos el tema de actos fuera de territorio nacional. Si pasamos a la siguiente lámina, así nos mantuvimos muchos años hasta que más o menos en 2012 fue que la autoridad empezó a retomar el tema y decir, bueno, yo pienso, ya esta misma posición de decir, veo aquí una oportunidad de recaudación, puedo tomar esta posición de decir, no deben de considerarse los actos no objeto. Y entonces, a través de las facultades de comprobación, se empezó a llevar esta discusión nuevamente para decir, cuando un contribuyente tiene actividades mixtas, tanto grabadas como exentas, como no objeto, el IVA acreditable solamente debería de ser en la proporción que representan grabadas y exentas. No debería contemplarlas, no debería estar vinculado con los actos no objeto. Y así empezó la discusión hasta que se fue llevando a los tribunales y los tribunales empezaron a emitir algunos criterios donde reconocían de manera aislada que un acto no objeto debía de considerarse dentro de la determinación del factor de acreditamiento. Hay que reconocer que hasta antes de esta jurisprudencia, la mayoría de los tribunales no estaban tomando esa posición, estaban tomando una posición diferente. Fue la Suprema Corte, a través de la segunda sala, que emite esta jurisprudencia en 2015, donde establece, digamos, 3 elementos muy importantes. Primero es que reconoce que en efecto la disposición no contempla este supuesto expresamente donde en el factor de acreditamiento tú tengas que excluir los actos no objeto. Reconoce expresamente que eso no existe. Y analiza particularmente una transacción. El objeto de esta jurisprudencia no fue analizar, digamos, de manera amplia los actos no objeto y cómo juegan en el factor de acreditamiento. No fue de esa manera. El objeto de la jurisprudencia fue analizar concretamente los actos de recuperación de cartera vencida. Si esos actos son actos no objeto o actos exentos. Y como consecuencia de ello, entonces analizaron qué pasaría en el factor de acreditamiento. Y esta distinción es importante porque eso significa que no hay ni ha habido una jurisprudencia que declare de manera amplia y general que todos los actos no objeto deben de jugar en el factor de acreditamiento o que los actos no objeto deben de incluir los actos que suceden fuera del territorio nacional. Eso no ha sucedido. La jurisprudencia, como platicamos ahorita, es muy concreta solamente para las operaciones de recuperación de cartera. Y en ese sentido, sin el ánimo de entrar a todos los detalles que ustedes ven expuestos en varias láminas de esta presentación, les dejo lo más relevante de lo que implicaba esta jurisprudencia. Primero, como decíamos, solamente se analizaron las operaciones de recuperación de cartera. Si podían asimilarse a las actividades del sistema financiero para entonces considerarse actos exentos para efectos de IVA o eran un acto en objeto. Y la Corte dijo, es un acto en objeto. A partir de esa premisa, entonces empieza a analizar el tema del factor de acreditamiento y considera que sí se deben de incluir estos actos que son objeto en la determinación del factor. Si avanzamos a la siguiente lámina, por favor. La Suprema Corte en esta jurisprudencia hace algunos pronunciamientos que es importante tener en consideración, porque sí dice de manera expresa que a pesar de que la norma, el artículo 5 expresamente reconoce, no reconoce expresamente que deban de incluirse los actos no objeto, el efecto que produce en una operación como la recuperación de cartera es inadmisible, porque dice, en el caso que particularmente analizó, el contribuyente que se dedica a la recuperación de cartera, que es un acto no objeto y que principalmente se dedica a eso y que además tiene actividades grabadas, pero que representan solo el 5% de su operación,
se genera un efecto inadmisible porque todo el IVA acreditable que está determinando está mayormente ligado con sus actos no objeto y no con sus actividades grabadas y está determinando un acreditamiento del 100% porque no tiene actividades exentas. Y a partir de ello fue que la Corte dijo, eso es inadmisible, es contrario a la finalidad. Si pasamos a la siguiente lámina, entonces justamente con motivo de estos pronunciamientos, la Corte llega a la conclusión de que en ese caso concreto sí tendría que haberse incluido en el factor de acreditamiento los actos no objeto y hace una mención que es interesante que está en el segundo bullet. Dice la Suprema Corte, en el 2005 el legislador no tuvo la intención de que quienes se dedican a actividades mixtas se beneficien con el acreditamiento del impuesto que les fue trasladado. Pero esto lo concluye a partir de una interpretación. La propia Suprema Corte, al reconocer que la norma no lo dice expresamente y toma una interpretación para llegar a esta conclusión, es que nos deja ver otra vez que la norma hasta ese momento no lo establecía de manera expresa por una parte y por otra parte que para un acto específico se debía considerar el acto en objeto porque era la principal actividad. Entonces, con esto lo que quiero destacarles es que la Suprema Corte realmente no hizo hasta antes de la reforma en vigor, nunca hizo un pronunciamiento general para decir todos los actos no objeto deben de incorporarse en el factor de acreditamiento o tampoco dijo los actos no objeto son estos. Ese pronunciamiento no se ha hecho a la fecha. Si pasamos a la siguiente lámina, llegamos a esta conclusión con el criterio normativo y entonces en el 2018 la autoridad modifica sus criterios normativos justamente con base en la jurisprudencia. Y básicamente retoma tal cual lo que dice la jurisprudencia. Ustedes pueden consultar el contenido completo del criterio normativo que hoy por hoy ya está derogado en estas láminas. Pero si avanzamos a la siguiente lámina, pues obviamente reconoce expresamente lo que dijo la Corte, ¿no? En la ley no se establece un procedimiento para determinar el IVA acreditable cuando un contribuyente tiene actos no objeto. Pero con base en esta tesis de jurisprudencia de la segunda sala, considera que en el cálculo del factor de prorrateo sí se deben de incluir los ingresos que se obtengan por realizar actos o actividades distintas a las que establece el 1. El 1, perdón. Otra vez, nunca habían platicado o dicho que también se debían incluir los actos que suceden fuera del territorio nacional, solamente los actos distintos al 1. Y con base en eso, si pasamos a la siguiente lámina, modifica su criterio normativo el SAT para concluir pues, que deben de incluirse en la determinación del factor de acreditamiento de los actos no objeto y eso nos lleva obviamente a limitar el factor de acreditamiento cuando tenemos actos no objeto y que no se puedan identificar o que se realicen indistintamente para realizar actos grabados, actos exentos o actos no objeto. Entonces, como ustedes podrán ver, tenemos una evolución como apuntaba César, donde por muchos años tribunales, autoridad, fueron consistentes en decir no se pueden incluir los actos no objeto porque no están expresamente regulados, porque no hay una definición, porque eso generaría incertidumbre, porque cualquier cosa sería un acto no objeto. Y entonces se necesita una definición. Y de pronto cambia el criterio con algunos elementos aislados, se sienta una primera base en la segunda sala para decir hay ciertos actos no objeto que sí deben de considerarse al determinar el factor de acreditamiento y debe limitarse. Y finalmente llegamos al texto en vigor donde ya se incluye una definición. Nos parece muy importante que tengan en mente esta parte de la definición y no pierdan de vista lo que en el punto de arranque dijo la Corte. Se necesita tener una definición de lo que es un acto no objeto porque si no cualquier cosa lo sería y si no generaría incertidumbre. Este elemento, como lo vamos a explicar en los ejemplos, va a ser sumamente relevante para discernir conforme al texto vigente qué sí debemos de considerar o qué no al momento de determinar el factor de acreditamiento. Si avanzamos entonces a la siguiente lámina, por favor. Julia, perdón. Adelante, Yo Felipe. tengo una preguntita, a ver si se puede. Con toda esta explicación que das, digamos, la jurisprudencia esa de 2004, que digamos que, pues que te decía que debería de haber una, bueno, la de 2006, entiendo, ¿no? Que debería de haber una definición
en la ley de actos no objeto para que se pueda aplicar lo del no acreditamiento. Pero luego después en el 2015 viene la otra jurisprudencia de la recuperación de la cartera vencida, y esa da a entender pues que sí deberían de jugar, ¿no?, los actos no objeto, pero como que omite entonces la jurisprudencia previa, ¿verdad? Entonces, digo, no sé si, digo, esa es una pregunta, creo que para ti, si desde un punto de vista, digamos, de procedimiento legal, ¿qué quiere decir? ¿Que la de 2015 mata la anterior? ¿O sí, digamos, deberíamos de sostener que la que establecía que debe haber una definición, pues todavía se debe tomar en cuenta y entonces, y hasta antes de 2022, que no había la definición en ley, si eso debería ayudar para ese periodo de 5 años anteriores que decimos que puede haber una contingencia, pero como no estaba la definición, si podemos tomar la jurisprudencia previa, pues, ¿qué opinas ahí? Es un muy buen punto el que precisas, Felipe, porque si regresamos, por favor, a la lámina 9, eh, el punto que apuntas, Felipe, es realmente muy valioso, porque efectivamente no es que la jurisprudencia de 2015 deje sin efectos lo que se había analizado originalmente en el 2006. Digamos que son discusiones diferentes y ese apuntamiento tiene mucha relevancia, porque la jurisprudencia de 2015 solamente tiene el alcance de decir un acto que sea una recuperación de cartera, sí es un acto no objeto, y esos actos no objeto sí deben de incidir en el factor de acreditamiento. El segundo punto importante de distinguir sería que en esa jurisprudencia la discusión no fue si debería haber o no una definición, si está mal que no haya una definición, si el que no haya una definición deja al arbitrio de la autoridad. Nada de eso se discutió, ni tampoco dijo está bien que no haya una definición. Simplemente la Suprema Corte dijo necesitamos interpretar la ley vigente en 2015 porque es insuficiente, y para el caso de recuperación de cartera es un acto en objeto. Entonces, el punto que apunta Felipe es relevante porque significa que la jurisprudencia de 2006 sigue siendo aplicable y sigue teniendo trascendencia. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, tiene que haber una definición de actos no objeto que delimite lo que se va a poder considerar para limitar el factor de acreditamiento. Sin duda, relevante el punto, Felipe. De acuerdo, ¿no? Está bien. Y eso es importante, Julia, porque para este periodo de los 5 años anteriores a 2022, pues este camino que dices, o sea, debería ser un camino, ¿no? Todavía, digamos, sostener que con aquella jurisprudencia de 2006 se puede hacer válido un buen argumento. Digo, evidentemente, pues están los criterios del SAT y todo lo que sabemos y que se debe de valorar, ¿no? En caso de alguna, de alguna discrepancia con la autoridad fiscal. Pero bueno, este camino legal que apunta, pues creo que sí es muy relevante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por la forma en la que estaban planteados aquellos asuntos, creo que es importante tener en cuenta que cuando se crea una jurisprudencia, tiene como sustento, por un lado, los hechos que están dando lugar a la discusión, y por otro lado, el enfoque que se haya dado a la defensa y a la argumentación. Y en ese sentido, lo que se discutió para llegar a esta jurisprudencia no tuvo nada que ver con este tema de la definición, el alcance, la limitación, los sentidos. Esa discusión queda totalmente de lado y no se incorporó. Por esa razón, como bien apunta Felipe, para los ejercicios anteriores a 2022, en donde hay un impacto con esta discusión de los actos no objeto, sin duda la primera jurisprudencia de 2006 puede ser relevante en una defensa, y es algo que para este caso que se analizó en 2015 no se abordó. Ciertamente, así es, Felipe. De acuerdo, gracias. Entonces, si regresamos, por favor, a la lámina de los ejemplos, una vez sentado, digamos, todo este antecedente y las premisas más importantes, si queremos pensar ahora en esta parte analítica de ejemplos, por supuesto, hay diversos actos que pueden ser no objeto,
y nosotros lo que queremos ponerles en la mesa es, vamos a poner, digamos, dos ejemplos muy detallados que van vinculados con la venta de mercancías en el extranjero, es decir, porque no hay una entrega en territorio nacional. Y vamos a platicar el tema de las penas convencionales cuando existen el incumplimiento de ciertas obligaciones. Pero pues ustedes recordarán que en realidad la cantidad de actos no objeto puede ser mucho más amplia y en esta lámina estamos enunciando algunos de los que en la práctica son los más relevantes y que pueden tener un impacto. Y como podrán ver en los ejemplos, pues buena parte de la discusión que detallamos en los ejemplos puede ser aplicable a estos y a algunos otros más actos no objeto que puedan existir. Entonces, vamos a pasar ahora a los ejemplos donde vamos a hacer, digamos, primero vamos a poner un ejemplo en un planteamiento muy sencillo, ¿no? Si quisiéramos ver la ley de manera muy plana para, digamos, sustentar de manera clara las premisas fundamentales de lo que queremos analizar y a partir de ahí nos vamos a introducir a los elementos que pueden ser de discusión y de análisis con un enfoque un poco más detallado y hasta dónde puede llegar. Entonces, le cedo la palabra a César que nos va a platicar de este ejemplo. Gracias, Julia. Digo, efectivamente, como ya bien lo apuntabas, este es uno de los ejemplos que vamos a tratar de detallar y principalmente ilustrar cuáles son los efectos derivados de esta nueva regulación y como ya también lo adelantaban en la discusión técnica de a partir de cuándo, pues efectivamente tenemos cierta controversia porque el criterio normativo ya existe desde el 2018, la tesis en contra del contribuyente o en beneficio del SAT desde 2015, entonces sí tendríamos esos dos aspectos haciéndonos un poco de ruido en la determinación de los contribuyentes por este tipo de actividades, ¿no? Y esta que les estamos ilustrando, digo, al margen de que ahorita entremos en el concepto y veamos que también tenemos esa otra postura de 2022 en adelante, ¿no? Pero bueno, este ejemplo es una transacción relativamente habitual en algunos grupos empresariales en México y que conlleva principalmente un aspecto de negocios y de logística en cuanto a la venta de productos fuera, bueno, la compra y la venta de productos fuera de México. Entonces, en el ejemplo pueden observar que es una entidad mexicana, la cual le vende sus productos a clientes en México, pero de igual manera tiene clientes fuera de nuestro país y para efectos de hacer más ágil el proceso de la compra-venta, como todo su producto viene de España, ahí está su proveedor principal, pues ese proveedor le manda solo a México el producto que se vende en el mercado doméstico, pero cuando esta empresa tiene clientes, por ejemplo, en Reino Unido, en lugar de que el producto pase por México y luego se vaya a Reino Unido, evidentemente de España a Reino Unido por cuestiones de logística son países o zonas muy cercanas, entonces el proveedor español recibe la instrucción de la empresa mexicana que el producto que le acaba de adquirir se lo entregue a su cliente en Reino Unido. Entonces el producto viaja de España a Reino Unido sin tocar territorio nacional y con lo que ya adelantaba Julia de la definición del 4A, esta sería una transacción realizada fuera de territorio nacional y la cual en la discusión técnica sería para llevarla a cabo fue necesario incurrir en erogaciones, ya sea directamente vinculadas o indirectamente a través de esas erogaciones para actos mixtos. Esa discusión ahorita si quieren nos adentramos en ella. Aquí en el ejemplo numérico simplemente vamos a hacerlo muy directo, en donde esta compañía determina su factor de prorrateo, que es en la parte de arriba. Entonces podemos ver en el recuadro que pueden observar del lado derecho y en la parte superior que tenemos actos grabados de, digamos, 10 millones de dólares o la cantidad que ustedes gusten. Aquí lo hicimos con cifras muy simples. Entonces, 10,000 pesos o 10,000 dólares o 10 millones de pesos o de dólares, de lo que sea, actos grabados. Tenemos no objeto de 5,000, que serían estas transacciones de compraventa fuera del territorio nacional, un monto total de 15,000. El IVA trasladado por los actos grabados es de 1,600 y si hacemos la división de 10,000 entre 15,000 tenemos un factor del 67% para acreditarnos el IVA por erogaciones de actos mixtos. En la parte inferior de este recuadro vemos ya la determinación del IVA con dos escenarios. El primer escenario es cómo estaríamos
Si ustedes quieren verlo de una forma un poco más radical, antes de la reforma 2022, o si se quieren ver muy conservadores con esas jurisprudencias, a partir de 2015 o a partir de 2018 del criterio normativo. Ahí serían 3 momentos distintos, pero digamos que este primer escenario es sin ninguna afectación por los actos no objeto. Entonces tenemos el IVA trasladado de 1,600, tenemos ya un IVA acreditable de erogaciones grabadas de 500, un IVA acreditable de erogaciones directamente relacionadas con actos no objeto por 100, erogaciones por actividades mixtas que son 500, nuestro factor, pero como en este escenario no vamos a tener ninguna repercusión por los actos no objeto, no aplicamos el factor, nos vamos a acreditar el 100% del IVA acreditable de erogaciones mixtas y tampoco vamos a castigar los 100 de los actos no objeto. Entonces tenemos un acreditamiento de 1,100, que es la sumatoria de 500, 100 y 500, y eso contra los 1,600 tenemos un importe a cargo de 500. El segundo escenario ya es con los efectos de los actos no objeto. Entonces, por un lado, no podemos acreditar los 100 que están directamente relacionados con esos actos no objeto, y vamos a aplicar el factor que sería 500 por 67%, nos da 333. Esos 333 más los 500 directamente relacionados con actos grabados, nos da 833 contra los 1,600, tenemos una cantidad a cargo de 767, y evidentemente la diferencia, que son 267, es un incremento en la recaudación, la repercusión de los actos no objeto en el acreditamiento del IVA, y eso evidentemente es lo que está buscando la autoridad fiscal, ¿no? Y lo que también se pretende con esta reforma vigente a partir de 2022. En términos generales, esta es la explicación del ejemplo. Lo fundamental o lo que podemos resaltar es que aquí fue ya con datos directos. La parte compleja es, primero, definir si efectivamente esta actividad califica como un objeto conforme a la definición del 4A, y una vez hecho eso, la identificación de las erogaciones directamente relacionadas con actos no objeto y todas las demás erogaciones para actos mixtos. Esa sería la parte compleja ya en la práctica. Sí, porque en este ejemplo, digamos que para ilustrarlo de manera muy clara, estamos dando por sentado que está muy claro cuáles son las erogaciones para ambas actividades, ¿no? Y estamos dando por sentado que también ya está perfectamente delimitado cuáles son las erogaciones vinculadas a los actos no objeto. Entonces, para poner este ejemplo muy sencillo comparativamente antes y después de la reforma, por eso lo pusimos de esa manera. Pero digamos, una vez ilustrado esta situación, ¿no? Y partiendo de la premisa que estamos hablando del supuesto de actos no objeto porque suceden fuera de territorio nacional, ahora vamos a adentrarnos a otro ejemplo donde ya vamos a tratar de mostrarles hasta dónde puede llegar el alcance de la definición y de lo que está como texto vigente. Y de hecho, Julia, Entonces, antes de perdón, avanzar al adelante, siguiente, César, sí. antes de avanzar al siguiente ejemplo, otro aspecto que vale la pena puntualizar es que esta actividad es recurrente, ¿no? O sea, esta compañía realmente sus productos se los vende a clientes en México y a clientes fuera de México, y esa es su principal actividad, a eso se dedica. Entonces, ahí también hay un elemento de temporalidad que en otros supuestos no vamos a tener, ¿no? O sea, aquí podríamos decir, oye, evidentemente va a haber algo de erogaciones que tuviste que haber incurrido para llevar a cabo esa transacción, porque la realizas, digamos, todos los meses, todos los años, día con día, porque a eso te dedicas. Pero hay otras transacciones muy atípicas que no van a ser de esta forma. Totalmente de acuerdo. Este último elemento que agregaste, el decir es una transacción recurrente, va a ser relevante para lo que a continuación vamos a exponer. Entonces, si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Vamos a mostrar ahora otro ejemplo y le cedo la palabra a Felipe. Gracias, Julia. En el caso de penas convencionales, ya lo mencionaba Julia por ahí, pues como concepto general, pues es un acto no objeto de la ley del IVA, y ahorita vamos a abundar un poquito más en la siguiente lámina de por qué no es objeto. Pero aquí vamos a dar un ejemplo donde se ve que sí puede ser grabado, ¿no? Eventualmente. Y para eso, en el ejemplo, vamos a asumir que hay un contrato de enajenación de un bien,
donde la sociedad A es el enajenante y la sociedad B es la adquirente, ¿no? En este caso, ¿qué pasa si el adquirente incumple alguna condición del contrato, ¿no? Y por lo mismo paga una pena convencional, ¿verdad? El enajenante, pues en este caso, pues, cobraría esa pena convencional, ¿no? Además de lo que sería el cobro del valor de la enajenación. Ocurrido este caso, debemos leer entonces el artículo 12 de la ley del IVA. ¿Por qué? Porque es el que establece qué valor debemos de tomar para calcular el impuesto en una enajenación. Y lo que dice es que se debe tomar como valor el precio o la contraprestación pactadas, así como ciertas cantidades que se cobren al adquirente. Incluso habla de ciertos conceptos como pueden ser impuestos, pueden ser derechos, pueden ser intereses, ya sean normales o moratorios, y se señala expresamente que las penas convencionales también forman parte, es un concepto que forma parte del valor para calcular el IVA, ¿no? Entonces, ahí es donde la pregunta es, oye, si la pena convencional como tal es un acto no objeto para la ley del IVA, entonces en este caso debemos de considerarla, o sea, si ocurre un ejemplo así como el que estamos citando, debemos considerarla como base gravable para el IVA. Ahí la respuesta yo les diría que sí, en este caso sí debería de ser porque como tal, no es que estemos definiendo si la pena convencional solita, como un acto solito, debe o no gravar IVA, sino que debemos atender la disposición esta que estamos citando, que es el artículo 12 de la ley del IVA, donde se establece cómo se determina la contraprestación para efectos del impuesto. Y aquí, por disposición expresa, se está señalando, sí, además del valor de la transacción, debemos considerar el valor de alguna pena convencional que se pacte, ¿no? Y que se pague en la operación. Inclusive, esto se asimila mucho también al caso de los otros impuestos que señala ahí el artículo 12, que te dice que eso también forma parte de la base gravable. Y en este caso, el ejemplo más claro es cuando hay un IEPS en una transacción, ese IEPS también forma parte de la base gravable para calcular el IVA, a pesar de que el IEPS pues, es un impuesto, evidentemente no es un acto o actividad que está en el artículo 1 de la ley del IVA, y es, digamos, otro ejemplo, digamos que eventualmente puede no escucharse congruente de por qué se causa el IVA sobre un impuesto, pero bueno, así está la disposición, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Si la enajenación es gravada y existe una pena convencional derivada de la operación, entonces esa pena convencional causa IVA, ¿no? Si la transacción, si el ejemplo de la enajenación es una enajenación exenta, la pena convencional no causaría IVA. ¿Por qué? Porque pues no estamos obligados a leer el artículo 12 cuando está exenta la transacción. Y si la enajenación es una exportación, ahí consideramos que la pena convencional sigue la misma suerte y entonces estaría grabada a la tasa del 0%. ¿No? Si nos vamos al siguiente ejemplo, por favor. Aquí ya como tal, vamos a ver el efecto de lo que es la pena convencional, de cuándo o por qué es un acto en objeto y su efecto en el acreditamiento, ¿no? Vamos a pensar en el mismo ejemplo de la enajenación, donde en este caso el enajenante es quien incumple una cláusula del contrato, ¿no? Y ahí está obligado a pagar la pena convencional, el adquirente la cobra y como tal nos parece que una pena convencional no es objeto de la ley del IVA porque el adquirente, por ejemplo, en este ejemplo, el adquirente está cobrando algo
Sin embargo, no está en ningún supuesto del artículo 1, ¿no? Que la fracción primera es enajenar un bien, pues no está enajenando porque es el adquirente. La fracción 2 es prestar un servicio. No, nos parece que no está en el supuesto de prestar un servicio porque no está haciendo nada. No está haciendo nada. El que, digamos, eventualmente, por alguna cuestión, hace algo que lo lleva a pagar la pena, es el enajenante, pero el adquirente no está haciendo nada, ¿no? Por eso decimos que no es prestación de servicios, tampoco es uso goce ni importación de bienes, ¿no? Entonces, no está en algún supuesto del artículo 1, por eso consideramos que es un acto no objeto de la ley del IVA, ¿no? Es un ejemplo clásico. Eh, y también vale la pena precisar que tampoco encuadra en el artículo 12 que leíamos ahorita en el slide anterior, donde dice que la pena convencional va a formar parte de la base gravable. ¿Por qué? Porque el adquirente no es el que va a pagar un IVA por la transacción. Quien va a pagar un IVA es el enajenante, ¿no? En este caso, por lo mismo, el adquirente no está obligado a leer el artículo 12. Ahora, ¿qué pasa, no? Ya que vimos que esto es un acto no objeto, ¿y por qué? ¿Qué pasa en el acreditamiento? Y ahí es donde vamos a ver estos 2, 3 puntitos a detalle que sí vale la pena repasar, porque la definición que se estableció en el artículo 4A de la ley del IVA para los actos no objetos, nos parece que trae ciertos detalles, ¿no? Y esos detalles te llevan a las interrogantes que están abajo planteadas, ¿no? A grosso modo, la definición dice que un acto no objeto es un acto que se lleva a cabo fuera del territorio nacional, o aquellos actos que se llevan dentro del territorio nacional, que se llevan a cabo, pero que son distintos a los establecidos en el artículo 1. ¿Verdad? Pero además lo que dice la definición es que además deben de cumplir con un requisito de que para la obtención de ese ingreso, o sea, de ese acto que se realiza, se deben de realizar gastos e inversiones en donde exista un IVA acreditable, ¿no? Así lo dice la definición. Entonces, nosotros lo vemos como una condición, ¿no? De que para que además de que sea un acto que se realiza ya sea fuera o dentro del territorio nacional, pues también debe de haber un gasto inherente, un gasto de inversión inherente donde haya un IVA acreditable, ¿no? Ahora, por cómo está redactada la disposición, surgen las siguientes cuestiones. Abajo, si vemos en el primer bullet, ¿qué pasa si en esta transacción que estamos aquí ejemplificando, vamos a pensar que hay un gasto de abogado, porque para cobrar la pena convencional es necesario acudir, ¿no?, a un despacho de abogados que nos apoye a hacer la gestión de cobro y a realizarla, ¿no? Entonces, inclusive estamos poniendo un ejemplo de un viático. Vamos a pensar que también para poder realizar la pena convencional, la sociedad B, que es la adquirente, pues también gasta en viáticos y tanto para gasto de abogado como para viáticos hay un IVA acreditable, ¿no? Inherente, ¿no? Entonces, esos dos conceptos nosotros los vemos muy ligados a la definición del artículo 4A, porque la definición lo que dice es para cuya obtención, ¿no? Para cuya obtención se realizan gastos e inversiones. En este caso son gastos, y sí, se estarían realizando estos gastos de abogados, de viáticos, y lo vemos que sí encuadra en el supuesto, ¿no? Entonces, en este caso diríamos, ¿eso es un acto en objeto? Sí, porque cumple con todas las condiciones del artículo 4A, ¿verdad? Y entonces ya, al ser un acto en objeto para efectos del artículo 4A, entonces ya seguimos leyendo la ley del IVA y en el artículo 5 pues la vamos a aplicar, ¿no? Y eventualmente podemos llegar al caso donde
ese IVA sería, digamos, ese IVA de gastos de abogados y de viáticos no sería acreditable al 100%, ¿verdad? Si seguimos leyendo la ley. Ahora, pero ¿qué pasa si y como debe de ocurrir, si en este ejemplo, pues también existen gastos de renta, existen gastos de renta de oficina y gastos de luz de la propia oficina y una serie de gastos, y si pensamos que los funcionarios internos de la sociedad adquirente que están llevando a cabo las gestiones del cobro de la pena convencional, pues ellos digamos, en el día a día, pues están en las instalaciones de la compañía B y hay este tipo de gastos, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, oye, esos que debemos de considerar que por esos gastos encuadramos en la definición del artículo 4A, porque vamos a asumir que no tenemos gastos de abogados, lo que señalamos en el primer bullet, ni tampoco tenemos viáticos, pero sí tenemos estos gastos de renta, que son recurrentes cada mes, y los gastos de luz. Entonces, la pregunta es si en este supuesto entraríamos en la definición del artículo 4A. Ahí nos parece que una postura válida debería de ser que eventualmente podemos señalar, ¿no? Que no caemos tal cual en la disposición del artículo, en la definición del artículo 4A, porque estos gastos de renta y de luz, como tal no se estarían incurriendo para efectos de obtener esa pena convencional, ¿verdad? Sino estos gastos normalmente ya se incurren, de hecho ya están, digamos, proyectados, ya se erogan mes con mes, ¿no? Entonces, no como tal encuadran, nos parece, en la propia definición del 4A, y ahí es donde surge la interrogante si los deberíamos o no considerar, ¿no? Entonces, Sí. no sé, ¿qué opinan César, Julia? Creo que aquí es interesante el punto. Sí, porque incluso piensen ustedes con esta explicación que pone Felipe, ¿no? ¿Por qué metíamos el tema de gastos de luz y renta? En el mismo ejemplo, ¿no? Para obtener esta pena convencional, el adquirente pudo haber contratado un abogado externo, vamos a suponer, para negociarlo con el enajenante para que se pague y no tener que ir a juicio. Involucraste a un abogado y esa erogación sí fue para la obtención de la pena convencional. Pero imagínense que en esa misma negociación interviene el abogado interno de la empresa, que es lo común, e imagínense que ese abogado participó. Entonces vamos a decir que todos los gastos vinculados, desde el gasto que representan los sueldos y salarios de ese abogado, hasta todo lo que está vinculado con el abogado, su oficina, la luz, todos esos gastos. Entonces, esos gastos también estarían vinculados bajo este punto que pone Felipe para la obtención del ingreso, ¿no? Al final, ese abogado ya trabaja para la empresa, no es su principal actividad. Me parece que es un punto relevante. No sé, César, ¿qué piensas al respecto? Sí, coincido con los comentarios y era lo que poníamos en contraste con el otro ejemplo, ¿no? El otro ejemplo, la compañía se dedica a esa compraventa de bienes fuera de territorio nacional de forma habitual. Seguramente tiene hasta un equipo de trabajo interno para atender a esos clientes fuera de México, para tener relaciones con los proveedores. O sea, ya tiene todo estructurado para realizar esas transacciones. Ahí creo que es más claro que los efectos de esta reforma sí deberían de estar aplicados en ese supuesto. Pero en el caso que nos comenta Felipe, la verdad es que es muy casuístico, es un acto accidental en donde, oye, pues como bien decía Felipe, o sea, yo no tengo una persona dedicada a esto, aunque hubiera contratado a un abogado, o sea, esto es súper atípico, extraordinario. Entonces, como tratar de vincular que yo realicé una erogación para la obtención del ingreso del acto no objeto, pues es muy complejo, porque inclusive yo pues es que no hice nada, simplemente, es más, el incumplimiento fue por parte del enajenante, ni siquiera fue por mí.
sea, el que hizo la actividad fue él y él me pagó porque así estaba en el contrato. El hecho de que yo tenga un abogado para hacer efectivo las cláusulas del contrato, yo puedo decir que eso estuvo vinculado con la operación de origen que no tiene nada que ver con el pago de la pena convencional. Entonces, yo creo que aquí sí habría bastantes elementos como para soportar que esta transacción no está vinculada con erogaciones que tengan un acreditamiento de IVA y que por consiguiente no actualizamos la definición del 4A. Creo que deberíamos de interpretarlo de esa forma, porque si no lo vemos de tal manera, vamos a llegar al absurdo de que si retomamos la definición del 4A, cualquier transacción que nosotros realicemos, cualquier acto o actividad que no esté dentro de las gravadas ni las exentas, por default, es un acto no objeto. Entonces llegaremos a un absurdo de siempre vamos a tener el problema de castigar nuestro acreditamiento por cualquier transacción que no entre dentro de esos supuestos de gravado o exento. Lo cual, pues entonces, implícitamente conlleva que la ley del IVA sí está regulando esas actividades porque me está castigando con el acreditamiento. Entonces, pues mejor que todo se grave con IVA, ¿no? Correcto. Y ese elemento nos regresa justamente a la definición y lo que había dicho la Suprema Corte, y por eso les decíamos la relevancia, ¿no? Porque acuérdense que en el punto de origen la Corte dijo se necesita una definición de actos no objeto. ¿Por qué? Porque delimita los actos que van a jugar para el factor de acreditamiento y para limitar el IVA acreditable, y porque si no cualquier cosa lo sería. Entonces, si ese es el espíritu y el propio legislador reconoció que al incorporar la definición en el 4A es obedecer a lo que la Corte ha establecido de generar esa certeza, pues entonces tenemos que atender a los elementos de esa definición. Y como bien explicaba Felipe, los elementos de esa definición no solamente es ver los actos, sino además identificar que haya un ingreso o contraprestación por esos actos, que eso también puede llevar a una discusión. Pero además, que para cuya obtención se realicen gastos e inversiones. Entonces, nos parece que la correcta interpretación de la norma es que tiene que haber un nivel de causalidad directo. Ponemos el absurdo de decir, imagínense que en este mismo ejemplo, el abogado interno de la empresa durante todo el año le dedicó 1 hora a una llamada para darle el visto bueno al abogado externo, que fue el que realmente se vinculó con la recuperación de la pena convencional, y por ese solo hecho, entonces todos los gastos vinculados a él se van a considerar que son erogaciones realizadas indistintamente con las actividades grabadas sin objeto. Eso es lo que nos parece muy importante. Y si lo vinculamos ahora con el ejemplo que ponía César, si regresamos a la lámina anterior, por eso decíamos que es importante también, inclusive llevarlo en las actividades, perdón, una más, gracias, llevarlo inclusive en las actividades habituales. En el ejemplo que ponía Felipe, es un acto extraordinario. La empresa no se dedica a eso. Es mucho más claro que si la empresa no se dedica a eso, pues los gastos que día a día tiene justamente no son para obtener la pena convencional. Esos gastos ya los tenías. La lámina previa, por favor. Pero en el caso dos antes, perdón, estoy aquí jugando con las láminas para no aburrirlos. Pero en este caso que ponía César de origen, en la venta de productos en el extranjero, podríamos decir, bueno, es una actividad recurrente, pues ahí sí las erogaciones son indistintamente, pero nos parece que también habría que ver con lupa qué estamos haciendo para identificar o no las verdaderas erogaciones que se utilizan indistintamente en actos grabados o exentos. Pensábamos en un ejemplo donde imaginemos que, bueno, tienes una fuerza de venta para poner estos productos de este caso concreto para el cliente en UK. Pero imagínense que después resultara que de toda la fuerza de venta, en realidad no toda la fuerza de venta se dedica a atender a este cliente en UK. De toda la fuerza de venta, solo unas personas son las que se dedican a atender a este cliente en UK. Podría entonces entrar nuevamente la discusión que mencionaba Felipe, para cuya obtención realice gastos e inversiones. Entonces, nos parece que ahí es donde empiezan los temas interesantes. No sé qué opinen Felipe y César en este punto. Coincido totalmente, inclusive ya hay comentarios aquí en la parte de preguntas y respuestas de que es muy confuso el tema. Digo, lo compartimos, o sea, realmente no es
Algo sencillo porque la definición puede ser tan amplia como queramos, pero si la hacemos tan amplia, pues pierde sentido. Entonces, por eso estos ejemplos nos están ayudando para tratar de transmitirles Ujú. cuando nosotros consideramos que sí estamos en presencia de actos no objeto, como el ejemplo que ven en pantalla, y el otro, pues aparentemente tiene más elementos para decir que no es un acto no objeto, porque si no, vamos a caer ese absurdo que comentamos. Entonces, pues, todo es no objeto. Y de forma implícita la ley del IVA, pues está regulando todo, tanto grabados, exentos como no objeto, y cualquier transacción que tengamos siempre va a estar en una de esas categorías. Y no deberíamos llegar a ese extremo. O sea, el acto no objeto sí debería de estar por esa parte final de la definición de que hay erogaciones incurridas para la obtención del ingreso del acto no objeto. Esa debería ser la clave para que nosotros podamos determinar cuándo sí estamos en presencia de un acto no objeto y cuándo no. Y aquí la verdad es de que no podemos caer en absurdos de decir, oye, es que hay una partecita del gasto porque mi equipo de trabajo, el abogado, o sea, realmente no. Inclusive, volvemos a lo que comentaba Felipe, el que paga es el enajenante, ni siquiera es el adquirente. Correcto. Entonces, Sí, no, correcto. Y si lo ligamos con otro ejemplo, como lo decía ahorita Julia, en el caso de alguna actividad llevada a cabo en el extranjero, como podría ser en una sucursal, vamos a pensar que México tenga una sucursal en el extranjero que genere o no establecimiento permanente en aquel país, este, ujú. también, digamos, es un caso donde sí vale la pena revisar con un poco de lupa si caemos en este supuesto, si no caemos y, y ahora sí que revisarla a detalle, ¿no? Claro, porque Eh, ahí también tendrías el caso de que, oye, pues es que la sucursal tiene su propio personal, tiene todo instrumentado, estructurado para hacer las transacciones. Entonces, todas las erogaciones vinculadas están allá, no están en México. Correcto. Sí, porque incluso, como ustedes podrán ver, por eso decíamos que se abre una nueva discusión, ¿no? Ya, lo que hace el legislador es tomar la premisa que había dicho la Corte hace años, tiene que haber una definición, pero ahora el punto es cómo está puesta la definición, qué elementos tiene y cómo lo estamos aplicando, porque igual estamos dando por sentado que hay erogaciones que se utilizan indistintamente y lo estamos abriendo con este nivel absurdo de decir por una hora que una persona la dedicó, ya estoy considerando que es indistinto, que es verdaderamente una erogación indistintamente utilizada, sobre todo con este nexo causal que estamos hablando de para cuya obtención. Porque si ustedes lo ligan con el inciso C de la fracción quinta del artículo quinto, cuando justamente pretende que determines el factor de prorrateo, se refiere a que cuando un contribuyente utilice indistintamente en general las erogaciones, ¿no? Para ponerlo sencillo. Pero dice, incluyendo aquellas a que se refiere el artículo 4A. Entonces, cuando el fraseo de este pedazo de la norma es incluyendo aquellas a que se refiere el 4A, es justamente lo que nos lleva a decir, tienes que atender a todos los elementos del 4A para poder considerar actos no objeto, no simplemente irte con la idea de decir es un acto objeto, ya valió. No, no, no. Un acto no objeto en términos del 4A. Por eso nos parecía tan importante hacer esta disertación alrededor de la definición. Y Julia, digo, aprovechando el caso que comentaba Felipe de la sucursal, fíjense hasta dónde podemos llegar en cuestiones complejas por un tema de extraterritorialidad en cuanto a la sucursal, porque la sucursal va a pagar erogaciones en aquel país. Aquel país va a tener un IVA o un equivalente, un impuesto a las ventas o cosas parecidas al IVA. Eso yo no lo puedo acreditar en México. Si me estás diciendo que me vas a castigar el acreditamiento del IVA en México por esa sucursal, pues entonces también me tendrás que reconocer el IVA que estoy pagando en otro país. Entonces llegaríamos a cuestiones muy absurdas que rompen la esencia del IVA, porque el IVA es un impuesto territorial.
no puedes estar alcanzando transacciones fuera de nuestro país. Así Entonces, es. la verdad es que también hay, es un problema muy grande. O sea, en cuántas ocasiones no tenemos el caso a la inversa de cuando nosotros tenemos transacciones con extranjeros que no quieren que les repercutamos el IVA, porque no lo pueden acreditar, no lo pueden recuperar en su país, ¿no? Entonces nosotros tendríamos el mismo problema en aquella sucursal, aparte del castigo del acreditamiento de nuestro país. De acuerdo. Sí, y eso es parte de los elementos de defensa que un poquito más adelante, ya al final de esta exposición, que queremos destacar, porque como platicábamos en los antecedentes, la Corte realmente nunca se ha metido a decir si puedes considerar entre los actos no objeto los actos ocurridos fuera de territorio nacional, porque justamente se da esa distorsión de extraterritorialidad. Y creo que lo dije bien a la primera. Sí, sí, a la primera me falló. Pero lo cierto es que esas operaciones generan ese efecto, esa distorsión que comenta César, y es parte de lo que queremos platicar al final en el tema de medios de defensa. Y, perdón, Julia y Felipe, si me permiten, había una pregunta muy interesante que me gustaría aprovechar ahorita que estamos en los ejemplos, porque alguien pregunta, oye, ¿y en qué momento yo castigo el acreditamiento del IVA por la realización de actos no objeto? Digo, nos queda claro que el IVA es a flujo efectivo, pero si regresamos a la definición del 4A, dice cuando obtenga, perdón, voy a decir exactamente cómo señala la disposición porque creo que es un tema relevante, puesto que cuando yo realicé el acto no objeto, cuando cobro o cuando obtengo el ingreso, que sería lo devengado, para definir el mes en el cual tengo que hacer la identificación del IVA acreditable y el IVA acreditable de actos mixtos, castigarlo en la proporción, ¿no? Entonces, si nos vamos al 4A, en el segundo párrafo, cuando dice, oye, cuando esta ley aluda a valores, actos o actividades a que se refiere este artículo, dicho valor corresponderá al monto de los ingresos o contraprestaciones que obtenga el contribuyente por la realización en el mes de que se trate. Entonces, cuando dice que obtenga el contribuyente, aparentemente sería lo devengado, no sería el flujo efectivo. sí, Pero también, pero también regresamos a los ejemplos. En el ejemplo anterior de la compraventa fuera de territorio nacional, es una enajenación fuera de territorio nacional, pero es una enajenación. Pudiéramos interpretar que entonces tendríamos que voltear a ver el capítulo de enajenación que sí nos establece que la enajenación se realiza cuando se cobre la contraprestación. Y ahí diríamos, oye, aquí es el flujo de efectivo. Pero en el caso que comentaba Felipe, si asumimos, ¿no? O sea, porque el ejemplo es para decir que eso no sea un objeto, pero digamos que califique como un objeto, en el caso de Felipe, ¿cuándo sería? Cuando yo recibo el flujo de la pena convencional o cuando se actualiza el supuesto para que la pena convencional me la paguen. Porque la pena convencional no la podríamos ubicar ni en servicios, ni en enajenación, ni en arrendamiento, ni en ningún otro capítulo de la ley del IVA, ¿no? Entonces, creo que también es un tema interesante. Lo que sí yo puedo adelantarles es que en el caso de la compraventa fuera de México, ese ejemplo lo hemos tenido. Y de hecho hay algunos supuestos que se han ido a litigio y ahí sí la postura del SAT fue el flujo efectivo. Pero fue una postura fuera de del nuevo concepto que tenemos con la reforma 2022. exacto, porque además en ese momento mucho menos claro estaba el tema del valor que le tenías que asignar y obviamente en qué momento, ¿no? Ahorita ya la norma lo pone expresamente, pero en aquellos años anteriores pues ni siquiera tenías esa identificación. Y coincido con César que habría que distinguir cuando estamos hablando primero de actos que no puedan ni siquiera calificar cercanamente enajenación, prestación de servicios, otorgamiento de uso goce, como sucede en la pena convencional, porque ahí no tendrías otra norma posiblemente aplicable más que la norma la parte que te da expresamente el segundo párrafo del 4A.
pero en el caso de la enajenación fuera de territorio nacional, sí se dan dos elementos que se combinan, porque para definir cuándo sucede una enajenación en territorio nacional son los dos elementos, no nada más el acto jurídico de enajenar, sino que suceda en territorio nacional y a contrario censo fuera de territorio nacional para considerarlo un acto en objeto. Entonces, ciertamente tenemos dos normas y me parece que tendremos que atender al criterio de especialidad. Coincido en que es un tema interesante. De acuerdo. Otro punto relevante del ejemplo que estamos platicando es que la definición del artículo 4A habla de que se realicen gastos e inversiones, ¿verdad? Eso que, ¿cómo lo traducimos? Nosotros consideramos que cuando dice gastos e inversiones, pues primero debemos de atender lo que dice la ley del impuesto sobre la renta en cuanto a que existe un concepto de gastos y otro de inversiones que son una deducción autorizada conforme al artículo 25, ¿verdad? Ya que en la ley del IVA, pues como tal no te dice, oye, cuando se hable en IVA de gastos e inversiones, pues toma esto, ¿no? Entonces debemos de tomar lo que dice la ley del impuesto sobre la renta. Pero lo relevante aquí es entonces que habla de gastos e inversiones, ¿no? Entonces no te dice cuestiones de costo de lo vendido, que es otra deducción autorizada, y que en ese caso las mercancías, digamos los inventarios, pues son el concepto como tal que se deduce de acuerdo a las reglas de costo de lo vendido, ¿no? Entonces, si tuviéramos algún ejemplo de un acto no objeto, y para encuadrar en la definición del artículo 4A, deberíamos de considerar solamente que se refiere a que se realice un gasto y una inversión, ¿verdad? No caeríamos, pensamos que no caeríamos en un supuesto de si hay un IVA de mercancías, ese no encuadra en la definición del artículo 4A, ¿no? También pensamos que es un punto relevante que hay que considerar en el caso de la evaluación que se deba de hacer del efecto de los actos no objetos, ¿no? En el acreditamiento del IVA. Sí, sobre todo a través de cara a la base inicial, ¿no? Solamente los actos que están en la definición son los que deben de considerarse partiendo de que la definición tiene como propósito u objeto delimitar y dar certeza y que no sea absolutamente cualquier cosa. Entonces, pues salvo que mis socios Felipe y César tengan algún comentario adicional en el tema de los ejemplos, que por supuesto podríamos seguir profundizando, pero se nos empieza a agotar el tiempo, quisiéramos seguir avanzando. Esa es la razón por la que solo nos adentramos a dos ejemplos para ponerles en la mesa lo más relevante, pero pensamos que estos mismos puntos que estamos poniendo en la mesa se pueden proyectar a algunos de los otros ejemplos que pusimos en láminas previas. Entonces, pues simplemente poner en blanco y negro todos estos puntos de discusión que expusimos a partir de los ejemplos para que ustedes se lleven en resumen lo que pensamos que son los puntos debatibles o controvertibles alrededor de este tema. Justamente la defensa que vamos a tener por lo que explicábamos, ¿no? El hecho de que existe esta jurisprudencia de 2015 no significa que la de 2006 ya no pueda aplicarse o que esta discusión de la definición haya quedado totalmente de lado. La importancia de poner atención en la definición a la luz del 4A de lo que son los actos no objeto, porque ese es el impacto que va a tener para el acreditamiento. Esta distinción que hemos hecho de los actos que pueden ser eventuales, ¿no? Porque como platicábamos ahorita puede ser muy diferente en los actos accidentales la manera de identificar las erogaciones para cuya obtención se generaron en comparación con los actos que pueden ser recurrentes. Y por las razones que hemos platicado, la importancia de hacer una debida identificación de las erogaciones que verdaderamente están vinculadas con los actos grabados o con los exentos o con los no objeto. Como platicábamos ahorita, puede ser, digamos, que estamos partiendo de la premisa donde damos por sentado que una erogación se realiza indistintamente para grabadas, exentas sin objeto, pero vale la pena hacer un análisis más detallado. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, diríamos, nuestra reflexión final
que ya la hemos compartido a partir de los ejemplos, simplemente ahora es ponerla en blanco y negro. Es importante revisar por lo menos los 5 ejercicios anteriores a 2022 por esta postura de interpretación que platicábamos que tiene el SAT. En este momento nos parece que los casos no son, digamos, todavía de aplicación generalizada para el SAT. Quiero decir, no es un tema como lo es el 69B, como lo es materialidad, que hoy por hoy son temas, bueno, indispensables y seguros, pero sí son temas donde si en facultades de comprobación la autoridad cuestiona acreditamiento de IVA o en una solicitud de devolución, es altamente probable que pueda salir este tema y entonces esa es la importancia de revisarlo. También les dejamos esta reflexión de revisar verdaderamente lo que son los actos no objeto de cara a la definición, por lo que ya platicábamos, hasta dónde verdaderamente debe de aplicarse por esta relación, digamos, de causalidad o conexión directa de para cuya obtención se generen y partiendo de la premisa de que la norma habla de gastos e inversiones. Y como decíamos ahorita, pues revisar verdaderamente las actividades mixtas y si estamos dando por sentado erogaciones que se utilizan indistintamente y cuestionarnos si verdaderamente se utilizan indistintamente de cara a los elementos de la definición. Desde luego habría que analizar caso por caso, pensamos que eso es así. No sé si Felipe y César quieran adicionar algo alrededor de esta reflexión final. No, de mi lado no, Julia, creo que ya lo estás resumiendo muy bien en estas últimas slides. Pues, al final es revisar caso por caso y tomar en cuenta todas estas consideraciones que estuvimos viendo y esta nueva disposición, ¿no? Sobre todo la nueva disposición a partir de 2022. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, para abrir, digamos, la sesión a preguntas y respuestas, solamente voy a hacer una mención muy breve de la lámina final en los medios de defensa. Por todo lo que ya platicamos, digamos, hay un punto de partida que va a tomar una nueva discusión, que es la definición. Ya hay una definición, sí, pero hasta dónde verdaderamente tiene la delimitación suficiente para generar esa certeza y hasta dónde de verdad su contenido es adecuado por este tema extraterritorial de los actos ocurridos fuera del territorio nacional. Porque como lo apuntaba César, los actos ocurridos fuera del territorio nacional seguramente también tuvieron un IVA y entonces ese IVA no se está reconociendo y se va a generar un impacto que no corresponde a la naturaleza de lo que es el IVA acreditable y de cómo debe funcionar. Y como yo explicaba con antelación, hasta antes de esta nueva reforma, el tema de los actos fuera del territorio nacional no había sido un tema ni siquiera considerar de decir vamos a incorporarlo como acto en objeto y ahora se incluyó en la definición, entonces sin duda es un tema muy relevante que sobre el tiempo va a generar mucha controversia en tribunales. Sí, si me permites, este puntito que acabas de mencionar es muy relevante porque si para IVA, como lo señala César y tú, como que hay cierta incongruencia ahí porque pues entonces no te permite tomar en cuenta el IVA que por allá se estaría causando eventualmente, ¿no? Siendo que si lo comparamos con impuestos sobre la renta, pues ahí sí, ¿no? O sea, sí te obliga a acumular los ingresos del extranjero, etcétera, pero sí hay una congruencia porque también hay un acreditamiento, ¿verdad? Y aquí no. Entonces, ahorita que ya, digamos, hay disposición expresa para darle efecto a los actos no objeto, pues también debería de haber contemplado estas cuestiones, ¿no? Coincido, ahí es donde la norma genera esa incongruencia y además ese nivel de incertidumbre y es parte de lo que se está planteando en los amparos que se han promovido desde el inicio del año y que seguramente sobre la marcha iremos viendo la decisión de los tribunales. Desde luego, recuerden que espero que no les suceda, pero si llegan a ejercerse facultades de comprobación, pues ahí se pueden actualizar también estos elementos de defensa que se pueden plantear si fuera necesario. Y por último, pues no perder de vista que además de todo, pues otros elementos que ya están en discusión en boga en facultades de comprobación van a jugar combinados, como es el tema de la materialidad.
porque si en los ejemplos que acabamos de poner nosotros queremos sostener que puede haber erogaciones directamente vinculadas con los actos no objeto o que determinados actos no tienen verdaderamente el componente de utilizarse indistintamente para actividades grabadas exentas sin objeto, por supuesto el tema probatorio es muy relevante y eso nos lleva a la materialidad. Entonces, sin duda, en el presente vivimos en un mundo donde se van combinando las figuras y este es un ejemplo de ello. Entonces, pues no nos extendemos más porque queremos dejar un espacio para preguntas y respuestas de algunas preguntas que ya tenemos y que adelantábamos solo una, pero queremos contestar las más que se puedan y que por razón del tiempo nos iremos de esa manera. Entonces, pues sin más preámbulo, nos vamos ahora al tema de sección de preguntas y respuestas. Le cedo la palabra primeramente a mis socios si quieren mencionar alguna y yo también voy viendo a la par las preguntas que hay y vamos contestando la mayor cantidad de las que se pueden. Pues no sé si quieren, yo puedo comentar alguna que aquí estoy viendo, dice, entonces lo básico es identificar los ingresos no objeto y además identificar los gastos alineados a su obtención para aplicarles dicho factor de acreditamiento. Yo diría que sí. Primero es identificar si esa serie de gastos e inversiones para ver si estamos en la definición, ¿verdad? Y si estamos en la definición, pues eventualmente, si es un gasto, digamos, que está directamente relacionado con el acto no objeto, pues ya directamente tendríamos que decir que ese IVA es no acreditable, ¿no? Si caemos en la definición y ya identificamos el gasto o la inversión, pues ya diríamos que es no acreditable. Y en algunos casos, pues podríamos irnos al factor de acreditamiento. Pero sí es relevante la identificación, definitivamente. De acuerdo. Hay otra pregunta de cobro de reembolso de gastos a no residentes, si se considera acto no objeto para efectos de lo que hemos estado comentando. Realmente aquí lo que yo entendería es que más bien la pregunta es si eso es exportación de servicios o no, si es que la empresa que está realizando ese cobro de reembolso de gastos a su vez le factura el servicio al extranjero. O sea, yo quiero pensar que aquí hay un contrato de prestación de servicios en donde la empresa mexicana va a realizar esta gestoría para realizar ciertas erogaciones que son en beneficio de un extranjero y luego le cobra al extranjero el reembolso. Entonces, si ya hay una prestación de servicios, entonces ya no traeríamos en la discusión si es objeto o no objeto, más bien esa prestación de servicios para realizar esas actividades, si es un servicio grabado al 16 o es un servicio de exportación grabado al 0%, pero creo que aquí no entraríamos en la discusión del no objeto. También hay una pregunta de transportación aérea internacional, que si mal no recuerdo, en ese sentido ya hay ciertos parámetros para determinar cuánto del servicio se proporciona en territorio nacional y cuánto en el extranjero, ¿no? Entonces creo que tampoco estaríamos en presencia de un tema de no objeto. Yo ahí apuntaría que es una discusión muy fuerte en este caso de la transportación aérea internacional porque justamente como tenemos una norma especial para identificar cuándo se presta fuera de territorio nacional, a partir de ahí se va dando una discusión muy particular, ¿no? Si el viaje inicia fuera de territorio nacional. Y si eso además la combinamos con el tema de la exportación a tasa cero, acuérdense que hay una distinción de la norma expresamente cuando los actos son cuando es transportación de carga o cuando es de manera amplia la transportación internacional. Entonces, me parece que es muy relevante el punto de partida de empezar a distinguir los viajes que inician fuera de territorio nacional. Ese es un primer gran componente y otra vez, si esta premisa la llevamos con los elementos que dábamos, habría que reflexionar qué gastos estamos considerando que se realizan indistintamente, porque otra vez podemos estar dando por sentado que todos los gastos son indistintos y con estos elementos que explicábamos de la definición, habría que discernir
los que tienen esa relación de causalidad directa. Hay mucho más que comentar en el tema de transportación, pero hay muchas otras preguntas, entonces contestaremos algo adicional por escrito. Preguntaban aquí que en el caso de la pena convencional, si no fuera un acto accidental, nos preguntan si cambiaría nuestra conclusión. ¿Qué quisieran comentar al respecto? Pues a mí me parece que no necesariamente cambia la conclusión. Creo que primero lo que tenemos que hacer es, como lo decíamos, es revisar qué tipo de erogaciones son las que se realizan y si tienen una relación directa con la pena convencional o indirecta también, ¿no? Entonces, creo que más dependería de eso, ¿no? De qué tipo de erogaciones se están realizando y que tengan que ver con la pena convencional y con eso se tendría que tomar una conclusión, ¿no? Pero no necesariamente cambia la conclusión. Hacen una pregunta donde dicen la vinculación con IEPS. Dice, en cuestión de expendio al público de combustibles, considerando que expresamente por la ley del IEPS se establece que la cuota del 2A no se computará para el cálculo de IVA, y entonces nos preguntan si se debe considerar que se trata de un acto no objeto y por ende tener que realizar el cálculo del factor. Perdón, no sé si Felipe quisieras comentar algo al respecto o tú, César. Adelante, César. Digo, aquí entiendo que la pregunta es si el cobro del IEPS es no objeto, ¿no? Yo considero que pues, realmente es un impuesto, o sea, ya el llegar al extremo de que hasta los impuestos sean objeto, creo que ya va más allá, pero yo de momento pensaría que no, o sea, no estamos en presencia de un acto no objeto, inclusive yo tengo que cobrar ese impuesto por obligación, no porque yo así lo desee, entonces yo no lo consideraría dentro de la definición del 4A. Sí, coincido. No es que sea un acto no objeto, sino más bien forma parte del valor para calcular el IVA, pero no debería ser un acto no objeto porque no estás realizando algo, ¿no? Sino digamos, es una contribución que es por disposición de ley. Sí, me parece que otra vez cobra relevancia esta distinción que exponía Felipe alrededor de la pena convencional, ¿no? Habría que distinguir primero, cuando estamos en presencia de un acto, que es una enajenación o servicios, pero en el cual para calcular la base tenemos que considerar todo lo que esté vinculado a la contraprestación, y en ese caso es el IEPS, que ponía el ejemplo Felipe. Ese es escenario 1. El escenario 2 es ver aisladamente el acto que detona el impuesto, ¿no? El pago del impuesto simplemente es eso, es el pago de una contribución con motivo de la realización de un acto. Entonces, eso en sí mismo, digamos que no tendría los elementos de la definición del acto en objeto, porque no hay un acto, ya sea de los distintos del 1 o del 4A, por el cual estás obteniendo un ingreso o contraprestación. Entonces, creo que puede ser interesante hacer esa distinción. Y tal vez vinculado, perdón, sí, adelante, Felipe. Sí, si me permites ahí, como complemento a lo que dices, si ya lo estamos considerando como base para IVA, porque lo estamos adicionando conforme al artículo 12, además considerarlo como un acto no objeto, pues evidentemente se duplicaría un impacto, ¿no? Exacto, se duplicaría el efecto. Sí, correcto. Y justamente creo que vinculado con este punto, hacen otra pregunta donde preguntan respecto del TUA, ¿no? En el caso del TUA y otros cargos como no objeto de IVA, ¿es correcto el enfoque que se le da o no? Y en ese sentido diríamos exactamente lo mismo, ¿no? Es que hay que distinguir si el TUA y esos otros cargos forman parte del conjunto de lo que otros conceptos de la contraprestación del servicio de transporte aéreo podría implicar o no, y no verlo aisladamente, pero ciertamente hay que adentrarse en el tema de la naturaleza del TUA. Correcto. Hay otra preguntita ahí, Julia, si me permites. Claro.
tengo una factura que lleva IVA. Sin embargo, fue sancionada por entrega extemporánea. Para emitir la nota de crédito debe incluir IVA, al igual que la factura de venta. Sí, y entiendo bueno, parece que tiene como que dos enfoques esto. Si hay una pena convencional por una entrega extemporánea, eso significa que estamos en el ejemplo del segundo slide que me tocó exponer, y que entonces lo paga el enajenante y lo recibe la pena convencional el adquirente. Y ahí, pues digo, eso, pues no hay un IVA ahí, ¿no? Pero creo que aquí, porque señalan que hay que emitir una nota de crédito, entonces la pregunta es si en la nota de crédito se desglosa un IVA disminuyendo, ¿no? El IVA original, me imagino que eso va. Entonces, yo creo que ahí la respuesta es, es que no, porque es un concepto distinto. O sea, creo que debería de ser, por un lado, la pena convencional, algo que no afecte el valor de la contraprestación del enajenante, ¿no? O sea, la enajenación debería ser al valor original, pero por el otro lado, pagar una pena convencional el enajenante y no tanto emitir una nota de crédito, ¿no? Creo que así debería ser. Entonces, pienso que no debe afectar el IVA. Hay otra pregunta también que puede ser interesante. El depósito obtenido por la devolución de un saldo a favor, ¿tendríamos que considerarlo como un ingreso no objeto? No sé si César o Felipe quisieran contestar la pregunta. Es que técnicamente no es ni siquiera un ingreso. Si tú estás obteniendo un saldo a favor, es el pago en exceso en la determinación del impuesto correspondiente. Entonces, pues tú ya desembolsaste ese dinero como parte del pago del impuesto, y ya la mecánica de determinación, dependiendo del tipo de impuesto que sea, supongamos ICR, oye, pues pagué de más, me lo devuelven, me están regresando algo que yo erogué. O sea, realmente no es un ingreso, y por consiguiente ya ni siquiera yo voltearé a ver si es no objeto, porque el no objeto está vinculado a una obtención de ingreso o contraprestación, lo cual no se da. Sí, digamos que es una recuperación como de una cuenta por cobrar, ¿no? Es una recuperación de una cuenta por cobrar por saldo a favor de impuestos, pero no te genera un... Sí, ya la duda sería, oye, me pagaron intereses. Bueno, ya tendría tratamiento de interés, ¿no? Que ese sí está regulado en la ley del IVA. Correcto. Digo, hay una pregunta también muy interesante de sueldos y salarios y dividendos. Digo, por disposición expresa del 14, los sueldos y salarios no se consideran prestación de servicios independientes. Entonces, pues técnicamente nos llevaría a que ni siquiera tengo que voltear a ver si están exentos, porque ya me están diciendo, oye, no es parte de servicios independientes. Evidentemente tampoco es enajenación, tampoco es arrendamiento, ni exportación, importación y demás. Entonces, sí llegaríamos al supuesto de voltear a ver ahora la definición de actos no objeto, y la pregunta sería, ¿qué erogaciones estoy realizando yo para la prestación de mis servicios independientes? Técnicamente, pues yo pensaría que no hay, porque pues yo voy a las instalaciones de mi patrón y realizo ahí mis servicios. Las erogaciones las realiza el patrón, no yo. Pero también es un tema interesante de análisis, porque lo vincula en el caso de una persona física que no solamente obtiene ese tipo de ingresos, obtiene arrendamiento, en donde sí causa IVA, y dice, oye, pues dentro del IVA, ¿cómo me afecta? Aquí, por el tema de la identificación de las transacciones, pues técnicamente en la determinación de su IVA a cargo y acreditable sería solamente del arrendamiento, porque para sueldos y salarios no pudieras vincular nada, porque tampoco podemos confundir con erogaciones personales. Esas son personales, no son para realizar la prestación de servicio personal independiente. Entonces yo creo que ahí no deberíamos entrar en ese problema.
y partiría del hecho de que tampoco sea el último supuesto de la definición. No hay erogaciones vinculadas, porque esas las incurre el patrón. Yo voy a sus instalaciones, yo presto mis servicios y él es el que me pone las condiciones para prestar el servicio, inclusive hasta en trabajo remoto. Dividendos igual, ¿eh? Pero es buena pregunta. No sé, Julia, si hay más preguntas, digo, porque ya estamos 10 minutos fuera de tiempo. Así es. No alcanzamos a contestar todas las preguntas, todavía quedaron algunas, pero como siempre lo hacemos, contestaremos las que no pudieron ser contestadas en este momento por escrito para atender todos los planteamientos. Solo quisiera mencionar que hay una última pregunta de cómo se calcula el factor. Tal cual lo que dice la pregunta es cómo se calcula el factor de determinación en las enajenaciones. Entonces, quisiera yo pedirle que pudiera ser un poco más precisa la pregunta. No sé si Felipe y César les queda un poco más clara, pero no sé si la pregunta va tal cual a cómo se determina el factor de acreditamiento, que se determina igual sea una enajenación que una prestación de servicios o cualquiera de los actos grabados. No sé si va por ahí o hay algún punto específico, tal vez invitaría a que pudiera ser un poquito más precisa la pregunta, pero en el resto de las preguntas que no pudieron ser contestadas y que hay planteamientos igualmente interesantes, los contestaremos por escrito. Entonces, sí, salvo que mis socios, Felipe, César, tengan alguna observación adicional en preguntas y respuestas, pues de nuestra parte con esto cerraríamos este webinar. Como siempre agradecemos su participación. Recuerden que todo el material de los webinars lo pueden encontrar en las redes sociales de SCAT y también en nuestra página de internet. También nos pueden encontrar a los tres en nuestras redes sociales, particularmente en mi caso en LinkedIn, Julia Castillo. Muchas gracias por atender este webinar. Estamos abiertos a escuchar las sugerencias que tengan de los temas que quisieran que abordemos. Por favor, háganoslo saber y los esperamos en nuestro siguiente webinar. Que tengan buen día. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, buen día. Especializada en servicios fiscales, SCAT es una de las únicas 2 firmas mexicanas con presencia internacional. Actualmente contamos con oficinas en México, Uruguay, Estados Unidos y España. Con 12 socios y más de 90 profesionales, nuestro crecimiento se debe a que somos una firma sustentada en la calidad de nuestro equipo y en la ética profesional impecable que caracteriza a cada uno de los que lo formamos. El prestigio profesional que nos acompaña en Latinoamérica y otras partes del mundo es el resultado de una experiencia comprobada y de nuestra filosofía enfocada en el cliente que va más allá de la asesoría fiscal. A través de nuestra filosofía Beyond Tax Advisory, nuestro objetivo es potencializar la satisfacción del cliente y ofrecerle más valor del esperado por medio de actualizaciones sistemáticas en impuestos y nuestra disposición de dar la milla extra en todas nuestras actividades. Trabajo creativo e intelectual de excelente calidad. Acompañar a nuestros clientes más allá de lo que la competencia acostumbra. Confianza total. Sabemos que los servicios fiscales tienen que ser cercanos y ágiles. Los especialistas deben responder con inteligencia y creatividad. En SCAT actuamos en consecuencia dejando atrás las acostumbradas respuestas lentas y burocráticas de grandes compañías. SCAT cubre aspectos fiscales locales e internacionales con enfoque multidisciplinario de servicios que se encuentran disponibles para compañías que operan con inversiones nacionales, extranjeras o mixtas. Consultoría y planeación fiscal, outsourcing fiscal y cumplimiento, impuestos internacionales, litigio fiscal, precios de transferencia, comercio exterior y aduanas, fusiones y adquisiciones, expatriados. Pilares de la visión SCAT: ser honesto, ser transparente, ser sorprendente, honrar nuestra palabra,
Hacer todo con calidad, ser amable, humilde y natural. Nuestros clientes, autoridades fiscales e incluso nuestra competencia dan testimonio de respeto y reconocimiento a nuestros socios. LeadersLeague nos cataloga como una firma excelente de servicios fiscales. El International Tax Review nos ubica en la banda 2 al mismo nivel de 2 de las Big Four. Contamos con penetración en diversos sectores. Vale la pena resaltar los del sistema financiero como bancos extranjeros, fondos de inversión, el sector inmobiliario, farmacéutico, energético y automotriz. Asesoramos a entidades del gobierno como NAFINSA y el SENACE, Centro Nacional de Control de Energía. Síguenos y conoce la experiencia Beyond Tax Advisory. En SCAT, vamos más allá de tus necesidades.